En el video anterior terminamos de pintar el volcán Popocatépetl. Tomamos el color amarillo para pintar la primera capa. Ahora continuemos pintando la bella iglesia de San Andrés Cholula, que se ubica en el estado de Puebla. Vamos a tratar de recortar lo mejor posible utilizando un pincel fino. Puede ser del número 1 o del número 2, con el que mejor se acomoden. Mientras pintamos, les comento que este hermoso templo que luce impresionantemente bello delante del imponente y majestuoso volcán Popocatépetl tiene por nombre Santuario de la Virgen de los Remedios. La hermosa ciudad de Cholula forma parte de la región del estado de Puebla, en la República Mexicana. El nombre de Cholula se deriva del náhuatl Xoloyan, que significa agua que cae en el lugar de huida. Por ahí se cuenta que en Cholula se puede visitar un templo por cada día del año, por lo que la lógica nos lleva a pensar que entonces en ese lugar existen 365 templos. Pero la verdad es que cuando Hernán Cortés llegó a esta región, le informó al rey Carlos V que había contado una para cada día del año. Pero en la realidad no existe tal cantidad de templos. Pero sí, las suficientes, 37 para ser exactos, para que en Cholula se viva una constante festividad durante todo el año. Ahora vamos a indicar los lugares en donde le da la luz directa al templo. Y para esto vamos a usar el blanco con un toque de amarillo. Para las partes más pequeñas vamos a utilizar un pincel de punta fina para detalle del número 1. Ya quedamos que el sol en nuestro cuadro se encuentra a la izquierda. Por lo tanto, ilumina esta parte del templo. Pues bien, ya con la pintura seca, vamos a continuar resaltando las partes más iluminadas, igual utilizando el blanco, con un toque de amarillo. Ahora vamos a continuar con los detalles.
Para esto vamos a utilizar un pincel de punta fina para detalle del número 0 y comenzaremos a poner detalles aquí y allá. En este caso no vamos a detallar demasiado. Solo daremos pequeñas indicaciones con sombra natural. Este templo constituye un importante peregrinaje de la región, pues en este alberga a la milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios. Su construcción inicia en 1594 como una humilde ermita, pero en 1864 un gran terremoto la destruye casi por completo, por lo que tuvo que ser reconstruida. Este templo en 1874 fue bendecido en presencia del entonces gobernador de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. El interior de este templo es de estilo barroco republicano, con altares de madera y yeso. Las bóvedas tienen una decoración dorada. La cúpula peraltada está forrada en su exterior con talavera.
Ahora vamos a pintar el follaje y para esto utilizaremos un pincel plano del número 12. Vamos a comenzar dando pequeños toques en toda la orilla. Y con sombra natural vamos a oscurecer el verde para crear un fondo oscuro en el follaje. Comenzando igual con pequeños golpes. Y rellenamos. Ahora utilizaremos el pincel de abanico de cerda blanca. Esta cerda es un poco dura y nos va a servir muy bien para nuestro follaje. Vamos a dar pequeños toques y peinamos en la parte baja. Con el mismo pincel vamos a rellenar esta otra parte. Una vez que tenemos nuestro fondo oscuro, limpiamos nuestro pincel con aguarrás y lo secamos muy bien. Aclaramos un poco más el verde con amarillo y continuamos poniendo follaje, ahora de este otro lado, igual con pequeños toques.
Vamos a cambiar de pincel para pintar unos pequeños arbustos que hay detrás de la iglesia. Utilizaremos el pincel plano número 2. Listo. Regresamos con el pincel de abanico para dar luz al follaje. Para esto vamos a utilizar un amarillo claro, manchando solo las puntas del pincel de una de sus orillas. Y damos pequeños toques. Vamos a continuar dando luz a nuestro follaje. Y sombra en algunas partes. Limpiamos el pincel para poder utilizar el color claro para dar luz. Esta es una pintura con pinceladas muy sencillas, sin mucha complicación. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que les haya servido. Ya una vez terminado, nuestra paleta quedó manchada. Pero acuérdense que les dije que le íbamos a proteger. Y no nos queda otra más que despegar lo que pegamos. Sacamos todo esto. Doblamos para que no nos manchemos.
que la pintura quede adentro, dobladita. Nuestra paleta quedó limpia para volverse a usar. Ustedes deciden si la vuelven a cubrir para que se mantenga o la usan tal cual. Pero sí la tienen que limpiar, ¿eh? No dejen su pintura que se seque porque va a ser muy difícil quitarla después. Y bueno, así es como quedó el cuadro. Espero les haya gustado. Y de nuevo, gracias por pintar conmigo. Nos vemos en la próxima. Adiós.